Bueno, buenamente, que estamos de vuelta. Entonces, compartimos de nuevo. Bueno, Para que entonces no te... decía que, ¿qué cosa? Decía que la cascada entonces de coagulación implica dos formas de comienzo. ¿Está bien? Dos formas de comienzo. Pero en última instancia termina con un mismo final, que es la fabricación de fibrina. Pero todo tiene un, es decir, si uno lo piensa en el global, sería la lesión del endotelio y la exposición de lo que está debajo, produce por un lado la liberación de los factores que ayudan a coagular. Por otro lado, ayuda a que las plaquetas, esa misma exposición genera que las plaquetas se unan. Es decir, que las plaquetas se unen al colágeno, se unen al subendotelio, al cambio de carga, es decir, se unen al subendotelio. Y de esa manera es el mismo originador de la coagulación, es el mismo proceso, lo que origina la coagulación es el mismo proceso que produjo el daño. O sea, al producirse el daño, automáticamente viene aparejada la coagulación detrás. ¿Está bien? O sea, vienen las dos cosas de la mano, coagulación, o sea, daño y coagulación aparejado. Bien, ahora, este mecanismo es infinito o hasta que se gaste todo lo que haya. Es decir, hasta que se gaste toda la fibrina, hasta que se gaste todo el plasminógeno, hasta que se gaste todo, se va a seguir usando el mecanismo. Entonces, este mecanismo tiene un mecanismo de contrarregulación. Es decir, que a la par que se pone en marcha la coagulación, los mismos lugares donde se puso en marcha la coagulación, se pone en marcha la anticoagulación. ¿Está bien? Es decir, que el mismo mecanismo tiene sus, o inicia sus propios mecanismos de finalización. O sea, el mismo proceso se va produciendo y a su vez se va regulando para que no se propague. ¿Y qué es lo que se hace para que no se propague el proceso? Es decir, para que no se coagule toda la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Bueno, lo que se hace, lo que hace el cuerpo es degradar la fibrina. Como la fibrina es necesaria para formar tanto el tapón como el trombo, como la fibrina es necesaria para formar tanto el tapón como el trombo, si yo me deshago de la fibrina, entonces el tapón y el trombo no se forman. ¿Está bien? No tienen posibilidad de formarse. Bueno, entonces lo que hace el cuerpo, bueno, pone en marcha este mecanismo, ¿no? Fibrinógeno a fibrina, protrombina a trombina, por los mecanismos extrínsecos, ¿no? Para fabricar trombina necesito vitamina K, por eso ustedes cuando estudian vitamina K, esta es una de las funciones de la vitamina K. Muy bien. Y entonces acá tengo el mecanismo de contrarregulación en verde. La plasmina degrada a la fibrina. O sea que constantemente, ¿sí?, hay un mecanismo de anticoagulación que está presente. Existen tres maneras, existen tres formas de detener la coagulación. Una es degradando la malla de fibrina. Otra es con factores que anulan la trombina, o ya sea en su utilización o en su síntesis. ¿Está bien? Y un tercer mecanismo, que está dado por unas proteínas que se llaman proteínas C y S, que disminuyen la activación de las cascadas. O sea que a la par que se ponen en marcha los mecanismos de coagulación, aparecen mecanismos destinados a anticoagular. ¿Está bien? Uno de los más eficaces es la fibrinolicina, que degrada la red de fibrina. La fibrinolicina, que es lo mismo que decir plasmina, es lo mismo decir fibrinolicina o plasmina, es lo mismo, degrada la fibrina.
Pero la fibrinolicina, que sirve para degradar la fibrina, no está permanentemente en el plasma como fibrinolicina, sino que está como una proteína que se llama plasminógeno. Bueno, acá no lo tengo ahí, plasminógeno. O sea que la misma cascada de coagulación que activa la formación de fibrina, activa el plasminógeno para que se transforme en plasmina o fibrinolicina. ¿Qué activa el plasminógeno para transformarlo en fibrinolicina? El mismo factor 3 que inicia la cascada para degradar la protrombina. Este mismo factor 3, además de iniciar esta cascada, el factor 3 transforma plasminógeno en plasmina. Y entonces garantiza las dos cosas, garantiza que se forme el coágulo, pero que a su vez no se forme tanto coágulo. Hace las dos cosas. También el endotelio sintetiza estimuladores del plasminógeno. ¿Está bien? Para que se transforme en plasmina y degrade a la fibrina. Bien. Entonces, tengo uno de los mecanismos para degradar la fibrina y que no se produzca más coagulación. Otro mecanismo consiste, las heparinas inhiben la actividad de la trombina. ¿Está bien? Tienen acción antitrombótica. Hay distintos tipos de heparinas que tienen actividad antitrombina, y entonces la trombina no funciona y por ende el fibrinógeno no se transforma en fibrina y no se forma coágulo. O sea que las heparinas las podemos utilizar para que no se formen coágulos. De hecho, probablemente alguno haya visto a su abuela recibiendo alguna heparina semisintética o heparina misma, cuando suponemos que puede llegar a ser coágulos por algún motivo una persona, como por ejemplo trombos, ¿no? Alguna persona, como por ejemplo cuando fue operada de cadera, entonces se opera de cadera, la persona va a estar en la cama unos cuantos días y va a tener poca movilidad, entonces suponemos que eso es una circunstancia por la cual van a poder formarse trombos dentro de su sangre, y entonces, ¿qué hacemos? Le damos heparínicos. ¿Para qué? Para que su trombina funcione menos, para que su fibrinógeno no se transforme en fibrina ante cualquier circunstancia y entonces no haya trombos. Para eso le damos la heparina. Si el trombo ya se formó, por ejemplo, una persona que tiene un infarto y tiene un trombo que está ocluyendo un vaso, en lugar de darle heparínicos, le damos fibrinolíticos, es decir, le damos fibrinolicina. En realidad le damos uno similar, que se llama streptokinasa, que tiene actividad de fibrinolicina. Entonces, la fibrinolicina o plasmina se usa para cuando el coágulo ya está formado. La heparina se puede utilizar antes que se forme el coágulo, inhibiendo la actividad de la trombina. Y si no, puedo evitar que se forme cuando no tengo riesgo de que se está por formar el coágulo ahora mismo, como en el caso del paciente que está con la fractura de cadera, no le doy ni heparina ni fibrinolicina. Si la cuestión es a largo plazo, lo que utilizo son cumarínicos. ¿Qué hacen? Bloquean la utilización de vitamina K y entonces mi protrombina es más baja y por ende voy a poder fabricar menos trombina y hacer menos coágulos. O sea que estos principios de sustancias que hay en la sangre, porque los antitrombóticos como la heparina, los heparínicos están en nuestra sangre, el plasminógeno transformándose en plasmina está en nuestra sangre. Utilizando estos principios podemos darle medicamentos a la gente que hagan las mismas cosas que hace nuestro cuerpo para evitar que se formen coágulos o trombos. Sí.
Los cumarínicos entonces serían los que están en la tercera forma de anticoagulación, que vendría a ser el mecanismo que disminuye la activación de las cascadas. Es lo mismo. No entendí bien a ver, repetime de nuevo el concepto, porque no entendí bien. Los Los cumarínicos, cumarínicos. sí, sí. Sí, serían los que están en el mecanismo que disminuye la activación de las cascadas. Bueno, Y lo hacen de sí, esta forma. sí, en cierta forma, sí. Si miran la mesita de luz de los abuelos, van a encontrar seguramente acenocumarol, o sea, el Sintrom, por ejemplo. Y el Sintrom lo toman personas en las cuales suponemos que tienen estados protrombóticos continuos, como puede ser una persona que tiene una arritmia en su corazón no late en forma rítmica, o una persona que tiene tendencia a que ha tenido, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar o que tiene tendencia a hacer coágulos. Entonces, a esa persona no le doy los fibrinolíticos, o sea, no le doy los que degradan la fibrina porque se supone que el coágulo no lo formó, no le doy antitrombina, no le doy medicamentos que no formen el coágulo, porque esto es para cuando el coágulo se está formando, pero sí le doy una medicación que hace que la materia prima, que es la protrombina, no esté disponible para poder hacer la cascada. Entonces, ¿qué hago? Le anulo la vitamina K. ¿Qué hago? ¿No se la doy en la comida? No puedo hacer eso porque la vitamina K la fabrican las células, las bacterias del intestino. Entonces, vitamina K va a tener siempre el paciente. Entonces, ¿qué hago? Se la bloqueo. ¿Con qué? Con un cumarínico. Pero lo que me hace ver esto es que yo, bloqueando con un cumarínico la formación de un factor de coagulación, puedo evitar que esa persona forme trombos. Y entonces, listo, tengo formas de evitar el trombo. Pero entonces tengo la cadena de coagulación, la cascada de coagulación, y tengo por lo menos dos mecanismos. En el cuerpo hay pocas sustancias cumarínicas. Las sustancias cumarínicas generalmente las ponemos desde afuera. Pero sí tenemos heparinas y sí tenemos que la fabrican la tienen adentro los basófilos y los mastocitos, heparina y sustancias heparínicas, y también tenemos activadores del plasminógeno, tenemos activadores del plasminógeno que funcionan cuando se fabrica la fibrina. De hecho, por ejemplo, vamos a imaginar una persona que tiene un coágulo en sus piernas, ¿está bien? Se llama tromboembolismo, ¿sí? Se enclava un coágulo en las piernas, tromboembolismo, o trombosis venosa de las venas de los miembros inferiores, trombosis venosa profunda. La persona tiene trombosis venosa profunda. ¿Qué significa eso? Que las venas profundas de sus piernas tienen trombos, están tapadas por trombos, por coágulos. Trombosis venosa profunda. Entonces, esa persona que tiene trombosis venosa profunda, si yo le saco sangre y le mido factores que activen el plasminógeno, voy a tener un montón. ¿Por qué? Porque esa persona está liberando factores activadores del plasminógeno para que éste se transforme en plasmina, para que se degrade la fibrina de los trombos que tienen sus miembros inferiores. O sea, eso me dice cómo el cuerpo fabrica constantemente la plasmina, o transforma el plasminógeno en plasmina, constantemente cuando hay un trombo. Cuando hay un trombo, hay que degradarlo y no se fabrican más heparínicos. Lo que se fabrican son estimuladores del plasminógeno para que se transforme en plasmina y degrade la fibrina. Entonces, bueno, nada, ahí tenemos que el cuerpo, cómo funciona esto. Cualquier alteración en cualquier parte de la cascada, por supuesto, se transforma en un trastorno. Entonces, los mecanismos de coagulación, ¿para qué están? Para que la sangre no se salga de los vasos, también está para que la sangre no se coagule dentro de los vasos, por supuesto. Entonces, esos mecanismos mantienen la sangre fluida y listo, y que se circule por los vasos. Cuando hay una lesión, entonces se ponen en marcha estos mecanismos que coagulan y evitan que la sangre se salga de los vasos. Si estos mecanismos no funcionan bien, entonces puede que no forme el coágulo de forma adecuada, el trombo de la forma adecuada, o al revés, que forme excesivo trombo.
¿Cuándo funcionan mal estos mecanismos? Y hay distintas circunstancias que los hacen funcionar mal. Podría ser que funcionen mal porque vienen mal de fábrica. Por ejemplo, alguna persona que tiene déficit en la protrombina, o tiene déficit en las enzimas que fabrican protrombina y entonces tiene déficit de protrombina por eso. O una persona que tiene déficit en la síntesis de factor 3. No sé, cualquier circunstancia puede, entonces de estas puede generar una disminución en la cascada de la coagulación. O puede faltarle, por ejemplo, un factor, que es el factor 8, que interviene, acá no lo mencionamos al 8, pero el 8 ayuda a que las plaquetas se pegoteen. Es decir, para que las plaquetas se agreguen se necesita factor 8, que es otra proteína que circula en la sangre y que además la fabrica la plaqueta y el endotelio. Si una persona no tiene factor 8, entonces no puede formar el tapón hemostático. De hecho, ustedes saben la enfermedad en la cual el individuo no tiene factor 8. Todo el mundo la conoce el nombre de esa enfermedad. ¿Alguno sabe cómo se llama cuando falta el factor 8? Cuando falta el factor 8, ahora me distraje y me olvidé yo de cómo se llama cuando falta la enfermedad se llama enfermedad de von Willebrand, o el nombre más común que ustedes conocen es enfermedad de von Willebrand, o bueno, ahora les digo el nombre, se me fue de la cabeza. Bueno, es una enfermedad... ¿Una hemorragia? ¿Cómo? ¿Hemofilia? Hemofilia, ahí está. O hemofilia. Ahí está. Me salía hemostasia, la hemofilia. Ahí está. O hemofilia. La hemofilia, que hay distintos tipos de hemofilia de acuerdo a la cantidad de factor 8 que falte, o si el factor 8 está alterado, porque a veces está alterado y no está, se fabrica pero alterado. Entonces hay distintos tipos de hemofilia, pero la hemofilia es justamente la falta del factor que se necesita para que las plaquetas se pegoteen entre ellas. Bueno, como no hay factor 8, entonces se produce el sangrado porque no se puede formar el tapón hemostático. ¿Está bien? Enfermedad que todo el mundo ha escuchado hablar, de hemofilia, alguna vez ha escuchado hablar de la hemofilia. Que es una enfermedad que transmiten las mujeres, pero que afecta a los hombres. ¿Está bien? Y afecta a las mujeres, la transmiten porque lo transmiten en el cromosoma X, pero en el cromosoma, perdón, Y, digo al revés, en el cromosoma X, la transmiten en el cromosoma X, y cuando el hombre la tiene en el cromosoma X, la falencia la tiene el cromosoma X, resulta que el Y que corresponde al par de ese X, el Y no tiene cómo fabricar el factor. Entonces, cuando ya viene deficiente en el X que pone la mujer, el hombre no tiene otro X para tener el segmento de ADN que codifica el factor, y entonces aparece la patología esta. Bueno, conclusión. Entonces aquí estamos. Ahora esto lo que me dice es que estos procesos de coagulación se ponen en marcha con distintas circunstancias, y que no es necesario, lo que quiero aclarar es que no es necesario que haya una lesión endotelial cuando hay patología, no es necesario que haya una lesión endotelial para que se produzca esto. Por ejemplo, si los vasos sanguíneos están dilatados, si un vaso sanguíneo está dilatado, ¿qué pasa con la velocidad de circulación de la sangre en el vaso sanguíneo? Y con el flujo. Disminuye el flujo, ¿no es cierto? O sea que si yo tengo un vaso sanguíneo determinado, y ahora tengo otras, y ahora lo tengo en este estado, lo tengo en estado A y pasa al estado B, así, pasa del estado A al estado B. Entonces, cuando tengo eso, que pasa del estado A al estado B, resulta que la sangre hace esto. ¿Está bien? Es decir, hace como remolino. Y ese remolino es suficiente para que las plaquetas se acerquen al endotelio, o tengan contacto con el endotelio, que no debieran tener, y es también motivo para que las plaquetas se puedan activar. Motivo por el cual
estos estados en los cuales hay dilatación de los vasos sanguíneos, especialmente los venosos, son un factor predisponente a que haya una coagulación dentro de los vasos sin que haya lesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mecanismo de respuesta de coagulación es un mecanismo favorable al organismo, pero que a veces se puede activar por mecanismos que no son los adecuados. También pueden haber sustancias que activen a las plaquetas sin necesidad de que haya un coágulo previo. ¿Está bien? También hay sustancias que favorecen la adhesión y la agregación de las plaquetas sin necesidad de que haya lesión del vaso sanguíneo. Entonces, decíamos, esto es una forma de respuesta tisular. ¿Por qué la mencionamos? Porque es una forma de respuesta ante un daño. Pero también la mencionamos porque, ojo, porque puede ser el propio causante de daño esta respuesta tisular, como lo era la inflamación. ¿De acuerdo? Así como la inflamación era una forma de respuesta tisular que podía producir daño, esta también es una forma de respuesta tisular que puede producir daño. ¿Está bien? La coagulación de nuestros vasos. Y una aclaración más es la siguiente. Cuando se produce un proceso inflamatorio, los vasos sanguíneos se hacen más permeables y se les escapa líquido. Eso lo habíamos visto. Y forman un edema, ¿está bien? Un edema con proteínas. ¿Cómo se llaman los edemas con proteínas? Exudado. Exudado, perfecto. Entonces se forma un exudado. Y en el exudado, que pasa cuando el vaso sanguíneo está en un proceso inflamatorio, pierde un poco la permeabilidad y entonces se le escapa líquido, ¿no es cierto?, en forma de exudado. Y la pregunta es, ese exudado que se sale, ¿no es cierto?, ¿de qué está compuesto? De agua. ¿Y qué es lo que le da la característica de exudado, el exudado? Las proteínas. El hecho de que haya proteínas. ¿Que salieron de dónde las proteínas? De la sangre. Porque venían con el agua. De la sangre porque aumentaba. Bien, Claro. salieron las agua más proteínas. ¿Está bien? Ese es el exudado. Entre las cosas que se escapan también factores de coagulación. Y dentro del tejido, también por acción de la activación de la cascada de la coagulación, por activación del factor tisular principalmente, que se encuentra en los tejidos, acá encuentro factor tisular, se activa la cascada de coagulación, y si se activa la cascada de coagulación afuera de los tejidos, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Factor 3 más proteínas de la coagulación, ¿cuál va a ser el resultado final? ¿Cómo? Coágulo, trombo. Se formaría un trombo, un coágulo, si se escaparan los glóbulos rojos y todo, pero no se escapan los glóbulos rojos. Entonces no se forma un coágulo, pero sí se forma, ¿qué? Lo que se necesitaba para formar el coágulo. La fibrina. Exacto, fibrina. ¿Ven? Fibrina. ¿Y para qué sirve la fibrina en un proceso inflamatorio? Esto ya habíamos contado. La fibrina sirve para generar atrapamiento del proceso. O sea que la malla de fibrina sirve adentro del vaso para generar un trombo, pero afuera del vaso sirve para modular un proceso inflamatorio. ¿Cómo? Reduciéndolo a un lugar, atrapándolo. Las mallas de fibrina atrapan el proceso inflamatorio. ¿Está bien? ¿Y cómo se formó fibrina? Se formó fibrina porque las células, porque los componentes, de la sangre, de la cascada de coagulación, pasaron al intersticio. Y porque el factor tisular está en el intersticio y entonces puede activar de forma extrínseca la cascada de la coagulación a esas proteínas plasmáticas que pertenecen a la cascada de coagulación,
porque habían de esas adentro del plasma, y como consecuencia se forma fibrina. O sea que la fibrina también sirve en el proceso inflamatorio. No es solamente para atrapar la malla del trombo, sino que también sirve en el proceso inflamatorio. De nuevo lo mismo, el exceso de fibrina tampoco es bueno, por supuesto. O sea que atrapo. La fibrina sirve para formar mallas, para atrapar cosas. Si las atrapa dentro del vaso sanguíneo, forma un trombo. Si las atrapa afuera, bueno, no se llama trombo eso porque nada, atrapa algo, una célula, pero mayormente lo que atrapa es todo un proceso, ¿de acuerdo? Y entonces lo que se forma es una especie de aislamiento de un proceso inflamatorio, porque esa es parte del proceso inflamatorio, tratar de aislar lo que fuera a causar daño, la anoxa que fuera el causante del daño. Entonces ahí tengo los factores de coagulación, la cascada de coagulación y para qué sirve esto. Forma de respuesta tisular. Entonces vimos como forma de respuesta tisular la inflamación con la reparación de los tejidos y vemos como respuesta tisular la reparación que puede traer fibrosis también significativa, forma de respuesta, la coagulación de la sangre, que no solamente implica no dejar salir la sangre, sino que también puede implicar dejar salir fibrina o los precursores de la fibrina para que se forme fibrina en los tejidos por fuera del vaso sanguíneo. Bien, de nuevo lo mismo, recuerdo que muchas circunstancias pueden ser productoras del inicio de la cascada de coagulación y no solo esto que estamos viendo. Esto es lo que muestra cómo es la cascada. Y nosotros dimos como ejemplo solamente la lesión, pero ojo, bueno, dimos ahora después otros ejemplos, pero ojo, porque no es solo la lesión del vaso sanguíneo lo que puede producir la coagulación. Y si no paramos la coagulación, hay un proceso que se llama coagulación intravascular diseminada, que es un proceso muy, muy severo, que se produce muy rápido en el organismo, que no es predecible, o sea que le puede pasar a cualquiera, y que consiste en justamente la coagulación hasta el agotamiento de los factores de coagulación de la sangre. Es un proceso que puede producir la muerte. Muy bien, entonces ahí tenemos como forma de respuesta tisular. Pasamos a otra forma, una cosa antes de la respuesta tisular, ya que hablé de edema y que hablé de vasos sanguíneos, entonces les digo que aclaremos del edema, porque así que ya que estamos en vasos sanguíneos, aclaramos eso. ¿Qué es un edema? El edema, como definición general, el edema implica la extravasación, el edema implica la acumulación de líquido en el intersticio. Eso es un edema, acumulación de líquido en el intersticio. También se utiliza la palabra edema para denominar a un estado de las células en el cual se acumula agua dentro de ellas, agua no en forma libre, porque si no se llama hinchazón, pero el agua cuando se acumula con algunos electrolitos, entonces también se le puede llamar edema celular. Pero habitualmente si no aclaramos la palabra celular, el trastorno edema o la situación edema corresponde a un aumento del volumen hídrico dentro del extracelular. ¿Está bien? Eso es un edema. Los edemas pueden tener proteína, como dijimos antes, o no tenerla, es decir, pueden ser edemas de tipo exudado o de tipo trasudado. Y en esto, aclaro esto porque también vamos a ver esto, no es que... Entonces, los edemas se pueden producir por dos cosas. ¿Está bien? En realidad por tres cosas. Hay una cuarta, pero esa cuarta es la inflamación. Y la inflamación es un poco una mezcla de lo que vamos a nombrar ahora, pero la inflamación ya la habíamos visto, pero igual la pongo ahí. Serían tres cosas más la inflamación. ¿Qué cosas pueden producir edema? Uno, el aumento de la presión hidrostática dentro de los vasos sanguíneos. Dos, la caída de la presión oncótica dentro de los vasos sanguíneos. Tres,
la retención o el defecto el defecto de manejo de la sal con retención de sodio en el intersticio. Retención de sodio intersticial, aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica. Y por último, el cuarto era la inflamación. La inflamación, lo que se caracteriza es que hay un aumento de la presión hidrostática, pero también hay un aumento de la permeabilidad, o sea que los vasos sanguíneos ganan, se hacen más permeables, ganan permeabilidad, entonces se hacen más permeables, entonces interviene la presión hidrostática, pero también hay un poquito de la variación de la permeabilidad. Entonces, ¿Cuál era el segundo? Dijimos pérdida, aumento de la presión osmótica o hidrostática. Vamos a poner aumento de la presión hidrostática. Caída de la presión oncótica. Dijimos inflamación y alteración en el manejo del sodio. Pasando esto serían en todo esto interviene el edema. ¿O entendí mal yo? Repetime que no te escuché. Lo que acabas de nombrar es en lo que interviene el edema. Son las causas de los edemas. Las causas. Las causas generales de los edemas. Pero esta causa, a su vez, cada una tiene causa. Es decir, vamos a ver, pongamos algún ejemplo de aumento de la presión hidrostática. ¿Qué significa la presión hidrostática? ¿Qué genera la presión hidrostática en un vaso? ¿Cuál es el generador de la presión hidrostática en el vaso? Bueno, la presión hidrostática, los vasos tienen dos presiones básicamente. Una presión que es de adentro hacia afuera y una presión que es de adentro hacia adentro. O sea, hay una presión que tiende a sacar cosas del vaso y otra que tiende a atraer cosas al vaso. La presión hidrostática es la presión que tiende a sacar del vaso. Es la generada por agua, hidroestática y electrolitos que están disueltos en el agua. Entonces, yo tengo agua con electrolitos que están haciendo permanentemente fuerza contra las paredes. ¿Está bien? Por ejemplo, en una arteria grande, ¿cuál es la presión de esa arteria? La presión hidrostática. La presión hidrostática corresponde a la presión que hace el líquido que hay adentro del vaso contra la pared y se corresponde con la presión arterial en un vaso grande. En una arteriola, o sea, 120-80, en una arteriola la presión hidrostática es igual a 35 milímetros de mercurio y ya es constante. Y es la fuerza que está haciendo el agua con electrolitos para escaparse del vaso sanguíneo. ¿Está bien? La presión hidrostática. Y la presión oncótica es la presión que ejercen las proteínas, pero en forma inversa. La proteína suele retener el agua en el vaso sanguíneo. ¿Está bien? La proteína retiene, por una cuestión de carga, retiene el agua en el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque la proteína se disuelve, la proteína es polar y se disuelve en agua y no puede atravesar la membrana que representa el endotelio. Como no se puede escapar la proteína del vaso, entonces la proteína retiene agua dentro del vaso. Se llama presión oncótica o coloidosmótica y en una arteriola es de 26 milímetros de mercurio. O sea que la presión para salir, ¿sí? La presión de salida, que es de 35, tiene una contrapresión, que es una presión de retención, una presión hacia adentro, ¿está bien? Y en conjunto, que ese es de 26, y en conjunto
la presión de las arteriolas. A ver, les pregunto a ustedes. Si tengo una arteriola que tiene una presión hacia afuera de 35 y una presión hacia adentro de 26, la resultante, ¿cómo será? Hacia afuera del vaso, es decir, la presión resultante, ¿es en sentido de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? Repito, el vaso tiene, tiene 35 de hidrostática y 26 de oncótica. Entonces la pregunta es, ¿el líquido tiende a salirse de la arteriola o a entrar? Salir. Tiende a salir. Efectivamente, esa tendencia a salir es lo que le permite al contenido sanguíneo, al agua, pasar al intersticio para que la célula tenga agua y electrolitos. Bien, si la presión hidrostática aumenta, por ejemplo, este vaso tiene 35 y 26. Ahora hago este vaso. ¿Cómo será la presión hidrostática de este vaso, del vaso este que está acá abajo? ¿Mayor o menor que la de la que está arriba? La presión hidrostática de este, ¿es mayor o menor que este? ¿Cuál tiene mayor presión hidrostática, el de abajo o el de arriba? ¿No sería el de arriba porque es más chico? El de arriba porque es más chico. Ajá. El de abajo tendría menor presión hidrostática. Bueno, si el vaso sanguíneo acá, si el vaso sanguíneo tiene un flujo constante, tiene mayor presión el de arriba que el de abajo. ¿Está bien? Si el flujo es constante, la presión del de arriba es mayor que el de abajo. Pero si el aumento del diámetro viene aparejado con un aumento del volumen, el que tiene más presión es el de abajo. ¿What? Claro. Si yo tengo pasando por una manguera, tengo un volumen determinado, un caudal, tengo un caudal pasando por una manguera, y yo reduzco el diámetro de la manguera, la presión que pasa por ese diámetro es mayor, lógicamente, porque el volumen que está pasando es el mismo. ¿De acuerdo? Pero ahora, ¿qué hago? Hago lo mismo, tengo la manguera, la dilato a la manguera y el líquido que va pasando lo retengo en este lugar. Entonces llega un momento en que esto tiene más volumen que esto y por ende tiene mayor presión. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué tiene mayor presión? Porque hay mayor número de moléculas. ¿Está bien? En un mayor número de superficie, pero hay mayor número de moléculas. Yo pregunto, vamos con esto. Si yo tengo un vaso de agua, un vaso con agua, y tengo un tonel al lado con agua, ¿cuál de los dos tiene más presión? ¿El vaso o el tonel? El tonel. Sin embargo, el vaso tiene menor diámetro. ¿Y por qué el tonel tiene más presión? Porque tiene más cantidad de agua. Porque tiene mayor volumen, aunque la superficie es mayor, el volumen es mucho mayor que la del vaso, que tendrá una superficie menor, pero el volumen sí es menor también. Entonces, cuando las venas principalmente se dilatan, hacen que los vasos arteriales que están antes de ellos también se dilaten. Pero al dilatarse, tienen más sangre adentro. No es que, en este caso, no es que produzca una reducción del calibre, sino un aumento del calibre. Y el aumento del calibre, en una primera instancia, puede bajar la presión del sistema, como ustedes me dirán, sí, puede bajar la presión del sistema, pero acá, en este lugar, en la medida que se acumule sangre, va a haber más sangre acá que acá. Por lo tanto, la presión hidrostática va a aumentar en este vaso respecto de este. Y como va a aumentar la presión hidrostática, va a haber tendencia a que se le escape el agua a ese vaso. ¿Está bien? Y eso es lo que va a generar un edema, aumento de la presión hidrostática. ¿Está bien? Un ejemplo podría ser una congestión venosa por una insuficiencia cardíaca. Una persona tiene, su corazón no bombea la sangre en los tiempos que necesita el cuerpo, entonces la